nombre del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil agradecemos de nuevo su presencia en estas tertulias. Como ustedes saben, y cada vez vemos caras muy recurrentes que de verdad nos alegra mucho que esto se vaya volviendo como una costumbre y una rutina en nuestros espacios académicos. Esta es la segunda tertulia del año. Son 2 tertulias por semestre, 4 en el año, y pues oportunamente iremos informando sobre las otras 2. El instituto además quiere contarles que ayer salió la revista número 37 de Responsabilidad Civil del Estado. Ya está circulando la revista, y esta revista tiene un cariñito adicional, y es que ahí participan los 3 estudiantes ganadores del concurso nacional para estudiantes Gilberto Martínez Ravera. Ese concurso se realizó el año pasado y la premiación fue en el 10º encuentro internacional que se realizó en Bogotá en agosto del año pasado. Los 3 muchachos que ganaron de 3 universidades en su orden, la Javeriana, Bolivariana de Medellín y la Sabana de Bogotá, dentro de los incentivos que tenían era la posibilidad de publicar su artículo en la revista. Entonces la revista tiene un material pues supremamente bueno, y adicionalmente estos escritos de estos muchachos que son estudiantes de pregrado, de 9º y 10º semestre, pero de una calidad y una profundidad que a los viejos pues nos ponen a pensar. Entonces ese es el contenido de la revista. Adicionalmente hay otra novedad con el instituto, y es que ya todas sus publicaciones se pueden adquirir por la página de internet, por la página web del instituto. Ahí hay una aplicación para comprar las revistas que estén con existencia física, que solo son de la 34 a la 37 en físico, y las demás pues de la 1 en adelante a la 37 también están en PDF para poderlas comprar por la página del instituto. Y también está ahí para la venta la colección completa de todas las revistas. Adicionalmente vamos a ir ofreciéndole al público interesado en los temas de responsabilidad civil y seguros toda la doctrina de los miembros del instituto. Tenemos más de 60 obras publicadas por los miembros activos del instituto. Entonces eso se va a ir también colgando en la página para que tengan acceso a esa información y todas las revistas que físicamente todavía existen. Bueno, entonces hoy nos acompaña la doctora Verónica María Echeverri. La doctora es miembro activo del instituto, adicionalmente miembro de junta directiva, y aquí está más o menos cumpliendo un requisito formal de ingreso al instituto, pero la verdad ya pertenece al instituto de cariño hace muchos años y formalmente hace más de un año. Ella nos va a hablar pues del Estatuto del Consumidor y su incidencia en la contratación civil y comercial. La doctora es magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana, abogada de la Bolivariana también, docente de tiempo completo en la Universidad de Antioquia, docente de posgrado en la especialización de Derecho Privado en la Universidad de Antioquia, docente de los cursos de responsabilidad civil contractual y responsabilidad de consumidores, porque esto es en la especialización de responsabilidad civil y del Estado de la Autónoma, coordinadora del semillero de investigación en Derecho de los Consumidores y Usuarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, miembro de la línea en Derecho Privado del Grupo de Investigación en Derecho y Sociedad de la misma institución. Una hoja de vida pues que habla por sí sola. La idea es que ella presente su ponencia en unos 45, máximo 60 minutos, 1 hora, y que con esa experiencia, con esa vocación académica y con todo lo que tenga para contar ustedes, pues se aprovechen de ella después de que termine la conferencia y puedan participar con sus preguntas. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias. Doctora, bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Es para mí un gusto pues poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta tarde. Vamos a, los temas pues son muchos, entonces voy a tratar de enumerarlos de una manera más o menos sencilla como para dar cobertura a algunos de los aspectos, algunos no todos, que yo creo que se van a ver, que se confrontan de la teoría general del contrato con la expedición de la ley 1480, que es el nuevo Estatuto del Consumidor,
Igual hay muchas de esas cosas que ya se venían cuestionando y relativizando desde antes con el decreto 3466 de 1982, que era el anterior estatuto, pero digamos que con esta última expedición de la ley y algunos de los decretos reglamentarios se han modificado cosas que considero que son importantes y que las podemos discutir. El formato normalmente de las tertulias es que uno expone y con posterioridad a eso hacemos preguntas, pero si quieren, si está bien para ustedes, me pueden interrumpir, porque como igual vamos a tocar muchos temas, ojalá pues si estamos dentro de la ponencia, dentro de la parte inicial, que las preguntas sean más o menos breves para que no vaya a ser que se nos queden un montón de temas en el tintero, pero también para que a medida que vamos avanzando pues podamos ir compartiendo inquietudes, porque finalmente pues todos ustedes ya están en el ejercicio de la profesión, entonces yo creo que más que una cátedra esto es un compartir de conocimientos y de experiencias. Listo, entonces vamos a iniciar con yo les enuncio los temas que vamos a discutir hoy, se los enuncio todos y después empezamos uno por uno. Vamos a compartir entonces temas que uno ve en la teoría general del negocio jurídico y de los contratos, como se enseñan en la teoría general a la luz del Código Civil y del Código de Comercio, y vamos a confrontar esto cómo queda en el nuevo Estatuto del Consumidor. Entonces, el primero de ellos es el deber general de buena fe, que está establecido en el Código Civil, que se dice que en la etapa contractual los contratos deberán ejecutarse con buena fe. En consecuencia obligan no solamente lo expresamente pactado, sino a todo lo necesario para que se puedan llevar a cabo los elementos de la naturaleza del contrato, o sea, para que el contrato pueda cumplir con sus fines. Y en el Estatuto, en el Código de Comercio, está establecido que la buena fe se extiende a la etapa precontractual. Digamos que lo que ha entendido la jurisprudencia y la doctrina de ese deber de buena fe para darle aplicación y que no se convierta en un canto a la bandera, ¿cierto? Sino que sea con una aplicación real. Del deber de buena fe uno aplica temas que son importantes, que cuando uno estudia responsabilidad civil contractual, cuando ustedes estudiaron responsabilidad civil contractual, bueno, vieron que uno de ahí desprende el deber general de información y el deber de seguridad. O sea, las obligaciones de seguridad se desprenden del artículo 1603 del Código Civil y su respectivo artículo que extiende la buena fe a la etapa precontractual en el Código de Comercio. Entonces, de ahí decimos que las partes tienen que informar al otro, darle información que se considera relevante para el perfeccionamiento del contrato y para la debida ejecución de ello, y además se obligan a que dentro de la ejecución del contrato las partes no sufran daño. Entonces, eso es lo que uno ve en la teoría tradicional, común y corriente. Resulta que en el Estatuto del Consumidor vamos a ver aplicación concreta de esta teoría. Entonces vamos a ver algunas instituciones, entonces lo que vamos a hacer es confrontarlas. Lo que yo voy a hacer es cogemos cada una de ellas y confrontamos. Entonces, en el Código Civil se trae, ojo que está hablando del deber general de buena fe, y dentro de eso vamos a ver las obligaciones de seguridad y las obligaciones de información. Miremos con el tema de información específicamente, qué había en el Código Civil y en el Código de Comercio que nos podía servir a la hora de controvertir la validez o no de un contrato. Entonces, cuando uno está viendo responsabilidad civil contractual, recuerden que uno dice que la obligación civil contractual es la que surge del incumplimiento de una obligación derivada de un contrato válidamente celebrado que genera un daño del deudor al acreedor. O sea que por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato hay un daño y el deudor le tiene que resarcir los perjuicios al acreedor, pero se necesita que el contrato sea válidamente celebrado. Entonces, para que el contrato sea válidamente celebrado, uno tiene que cumplir con los requisitos de existencia y de validez de los contratos. Dentro de los requisitos de existencia y validez, dentro de los requisitos de validez específicamente está que el consentimiento sea libre de vicios. En caso de que el consentimiento no sea libre de vicios, el contrato adolecerá de nulidad relativa, ¿cierto? De nulidad relativa. Uno de los vicios del consentimiento es el dolo. Entonces, ¿qué entendíamos? ¿Qué se entiende cuando uno está explicando dolo? En la teoría general del negocio jurídico, uno llega y dice que dolo es cuando una de las partes del negocio induce a la otra a un error, y ese error es el motivo determinante del acto jurídico o contrato. De tal manera que, para que el dolo vicie el consentimiento, se necesita que provenga de la contraparte y que sea sobre el motivo determinante. Entonces, en la etapa moderna, en la comercialización actual, eso es muy complicado.
porque generalmente las campañas de mercadeo no coincide el que le vende a uno con el que realiza la campaña. Entonces, el error no proviene de la contraparte, eso por un lado. Y lo segundo es que es muy difícil establecer que sea sobre el motivo determinante, entre otras cosas porque en la mayoría de los contratos hoy en día las partes ni siquiera se hablan. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que usted contrató fue por la mentirita que yo le dije dentro de la publicidad? Entonces tenemos el doble como vicio del consentimiento y lo vamos a enfrentar con la regulación de la publicidad. También vamos a analizar el tema del Código de Comercio cuando se establece que la propaganda escrita no obliga. El Código de Comercio dice que cualquier información dirigida al público en general, en cualquier circular, prospecto o especie similar de propaganda, no será obligatoria para el que la haga. Vamos a analizar eso a la luz del Estatuto del Consumidor cuando se regula la publicidad. A ver entonces eso en qué nos queda. Luego vamos a ver también, miren, acuérdense que dijimos, ¿cuál es como la capítulo que vamos a ver? Obligaciones de información, entonces por eso vamos a ver lo del dolo, los vicios del consentimiento, la publicidad y demás. Pero también estaban las obligaciones de seguridad. Cuando estemos hablando de las obligaciones de seguridad, entonces vamos a controvertir la regulación que estaba en el Código Civil, en el Código de Comercio, de vicios redimitorios con la regulación que hay en el nuevo Estatuto del Consumidor de la garantía y de la responsabilidad civil derivada de los daños causados por productos defectuosos. Luego vamos a controvertir, y este va a ser un nuevo acápite general, que es la neutralidad que se da en el Código Civil y en el Código de Comercio frente a los contratantes, que el juez se supone es neutral frente a los contratantes con una visión de protección que es la que consagra el Estatuto del Consumidor. Y ahí vamos a mirar ya como instituciones concretas, además de una actualidad muy fuerte porque todo eso acaba de salir. O sea, lo de la reversión del pago salió hace un mes. El decreto que reglamenta la reversión del pago salió hace un mes, pues estaba en el estatuto desde 2011. Pero el decreto reglamentario salió hace un mes, entonces digamos que en este momento está muy en medios, ha salido el director de regulación del Ministerio de Industria y Comercio a hablar sobre eso, pues es un tema como muy en boga. Y luego vamos a mirar el principio de la normatividad, que es que el contrato es ley para las partes, lo vamos a controvertir frente al derecho de retracto, que es otra figura que se parece a la reversión del pago, pero que no es igual, es diferente, tiene unos efectos más o menos similares, pero tienen otros que son distintos. Y esto solamente se puede ver en un esquema de protección. O sea, esto a la luz del Código Civil y del Código de Comercio sería más o menos impensable. Y por último, si alcanzamos, no sé si alcanzamos, vamos a mirar el tema que tenemos supremamente fuerte en el Código Civil y en el Código de Comercio, que sigue estando, pero que en este momento está muy limitado, que es el tema de la posibilidad de la redacción de cláusulas abusivas. ¿En qué sentido? Que en el Código Civil y en el Código de Comercio hay un amplísimo espectro de autonomía de la voluntad privada para redactar las cláusulas. Y en el Estatuto del Consumidor lo que se consagra es un mayor esquema de protección al consumidor, de tal manera que hay un montón de aspectos que en el Código Civil y en el Código de Comercio se pueden pactar en contrario y en el Estatuto del Consumidor no se puede. Entonces, digamos, estos son algunos, hay más, no tenemos tiempo, ¿cierto? Otro día con más calma, que vamos a tratar. Entonces, analicemos esto. Yo ya alcancé a decir algunas cosas ahorita. El dolo como vicio del consentimiento se necesita que haya una inducción a un error. Tiene que haber inducción a un error de la contraparte que sea sobre el motivo determinante. Dice el Código Civil que cualquier otra especie de error solamente va a dar lugar a la indemnización de perjuicios. En consecuencia, no se puede atacar el contrato por nulidad relativa. ¿Qué ocurre en este momento en el Estatuto del Consumidor? En el Estatuto del Consumidor se prohíbe expresamente la publicidad engañosa, ¿cierto? O sea, esto que incluso cuando nosotros aprendimos teoría del negocio jurídico, creo que a todos nos pasó, que cuando estábamos en la carrera nos explicaban el dolus bonus, ¿cierto? Que era ese engaño chiquitico permitido que hace parte normal de las relaciones mercantiles, en virtud del cual uno induce al otro a un engaño, pero el engaño no es de tanta magnitud. Eso se entendía como dolus bonus, que incluso el ejemplo que traían a colación era justamente el ejemplo que hoy se ha controvertido, que es que decían, si usted cree, cuando le ofrecen una crema, que esa crema le va a devolver la juventud, el problema es suyo. O
sea, es más o menos la ley no protege la bobada. O sea, si usted cree que por ponerse una crema le va a reversar el tiempo, pues no, eso no se ha inventado, toda la vida se ha buscado, pero no se ha podido. Cada uno se tiene que cuidar. Miren que en el Código Civil, que es una inspiración individualista, es muy de cada uno se protege, cada uno se cuida, ¿cierto? O sea, si uno fuera a traducir esto, perdónenme, pues ustedes ya, muchos de ustedes me conocen, muchos de ustedes, muchos me he encontrado en algún salón de clase, entonces ya muchos de ustedes saben que yo soy coloquial. Para los que no saben, soy coloquial. Listo, entonces acá uno diría en términos paisas, la obligación de la diligencia de cada uno de los contratantes es como si uno diera, bueno, con pispicia, ¿sí o no? Póngamele pispicia a la cosa, póngamele como, ¿cierto? Que cada uno se encargue de sí mismo. Y usted tiene que saber que en el comercio la mayoría de la gente va a tratar de, entre comillas, inducir a engaño, para que el vendedor pueda vender más caro y para que el comprador pueda comprar más barato. Eso hoy cambió, porque cuando se prohíbe expresamente la publicidad engañosa, entonces aquí vienen varias consecuencias. Entonces, primero, se prohíbe la publicidad engañosa. Cuando se emite publicidad engañosa se genera una responsabilidad que, a diferencia de la del Código Civil, es una responsabilidad objetiva. El anunciante responde de los daños que cause sin importar si actuó con toda la diligencia y cuidado. Si dijo un engaño, si una cosa que dijo no era real, tiene que responder por los daños causados. Entonces, una cosa es la responsabilidad civil frente a la persona a quien se le dirigió la publicidad, pero además se puede generar una responsabilidad de carácter administrativo, es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio lo puede sancionar y las multas van hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales. Pero además de eso, puede haber prohibición de utilización de página web por un determinado tiempo, prohibición de realización de actividades comerciales. Entonces, miren, a los que ya me conocen saben que hemos hablado varias veces, por ejemplo, de este caso. A Despegar.com lo sancionaron por publicidad engañosa, ¿cierto? Y también sancionaron a Megavacaciones. Como ellos son un sector especial regulado por la ley de turismo, la superintendencia no le pone multas tan costosas como las que le impone a una persona que esté solamente bajo ley 1480. Entonces les impusieron la máxima multa, que era como de 12 millones de pesos, pero a Despegar.com lo dejaron 10 días sin poder realizar ninguna transacción comercial. ¿Cuánto le vale a una empresa como Despegar.com no poder realizar transacciones comerciales? Y a Megavacaciones le impusieron la multa y le dejaron 30 días con prohibición de utilización de página web y 30 días sin poder realizar ninguna transacción comercial. Eso para una empresa, digamos, es muy fuerte. ¿Eso por qué? Por haber inducido a errores que en términos del Código Civil no hubieran dado siquiera para una declaratoria de nulidad. O sea, pues si usted se equivoca y hace una publicidad engañosa, ahí hay una posibilidad de responsabilidad civil y además una posibilidad de sanción administrativa. Hasta ahí vamos claros. No vinculatoriedad de la, entre comillas, propaganda, y lo puse entre comillas porque propaganda es la expresión que utiliza el Código de Comercio. Esa expresión no es técnica, pero es la que utiliza el Código de Comercio en un artículo que todavía está ahí, el 547 está ahí, y dice que la propaganda no obliga. Ese artículo, que a mi modo de ver no tiene ninguna justificación, ni siquiera en el Código de Comercio. O sea, teniendo claro que el Código de Comercio es un estatuto de comerciantes para comerciantes, pues una cosa es que sea de comerciantes para comerciantes y otra cosa es que usted diga en una norma legal, que además consagra el principio de la buena fe, que usted esté diciendo que usted puede en una propaganda decir una cosa y que después eso no le va a generar obligaciones. O sea, casi que es una patente de corso, desde la misma legislación para que la gente mienta. Entonces, ¿cómo queda y cómo contrastamos esto con el nuevo Estatuto del Consumidor? En el nuevo Estatuto del Consumidor, ¿alguien tiene un Estatuto del Consumidor por ahí, sí o no? ¿O estamos acá en internet? Bueno, en el... Aquí está impresa. Sí. Ah, perfecto, ya si ves, siquiera vino. ¿Usted cómo se llama? Fabián, gracias por haber venido. Fabián y yo teníamos un acuerdo, es que usted no sabía. Entonces, bueno, en el Estatuto del Consumidor, cuando se está regulando el tema de la publicidad,
El artículo 29 dice, las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la publicidad obligan al anunciante en los términos de dicha publicidad. Y aquí hay una modificación importantísima con lo que teníamos en el Código de Comercio. Porque en el Código de Comercio, por un lado decía que la oferta escrita, pues la propaganda, la oferta escrita no, la propaganda que es la dirigida al público en general, no genera obligaciones. Entonces, e incluso no daría lugar a la indemnización de perjuicios. Acá uno dice, cuando el estatuto establece que las condiciones objetivas de la publicidad obligan, y cuando uno dice condiciones objetivas de la publicidad, eso es que lo objetivo se opone al elogio subjetivo del anunciante, ¿cierto? Entonces objetivo es cuando uno dice 2 por 1, ¿cierto? Por la compra de este producto lleve gratis este otro, 20% de descuento, este producto no contiene azúcar, este producto está libre de pava, en fin, cualquier especificación que yo haga dentro de la publicidad, o yo digo 100% natural y demás. Entonces, dependiendo del tipo de información que se haya dado, el consumidor puede elegir varias cosas, porque usted mirará, uno dice, pero es que si a mí me dicen que el producto no tiene azúcar y si tiene azúcar, pues miraremos a ver si eso me puede generar un daño, que ya nos metemos en responsabilidad por productos defectuosos y yo solicitaré indemnización de perjuicios. Pero ¿qué pasa si el engaño no es en la comida, en la torta, en el helado, sino que el engaño es, por ejemplo, en un proyecto inmobiliario? Cuando se hace una oferta en un proyecto inmobiliario y yo le ofrezco, por ejemplo, zonas comunes, y esas áreas comunes, cuando yo le hago la entrega oficial de la obra, lo que yo le prometí que iba a estar no está. Por ejemplo, yo le dije que iba a tener piscina, o que iba a tener cancha de juegos, o que iba a tener... Cuando uno dice, si yo le digo unidad con cancha de juegos, unidad con piscina, eso es una condición objetiva. O sea, eso no es un elogio subjetivo que yo diga un lugar perfecto para vivir, aquí mi familia y yo seremos muy felices. Entonces, en el proyecto inmobiliario, a mí me ofrecieron piscina, pista de trote y cancha, ¿cierto? Y después no hay. Entonces, la pregunta que uno se hace es, cuando se dice, lo que se dice en la publicidad es obligatorio, obligatorio significa evidentemente que en caso de incumplimiento yo puedo solicitar indemnización de perjuicios. Pero ¿y si yo lo que quiero? Puede suceder que yo no quiera indemnización de perjuicios. Es que yo compré porque yo me voy a ir a vivir allá con mis hijos. Y yo lo que quiero es piscina y cancha, ¿cierto? Y pista. Yo puedo solicitar ejecución coactiva de la obligación de hacer. ¿Por qué? Porque lo que se dijo en la publicidad, haga de cuenta que lo que usted dijo en la publicidad, anéxemelo al contrato. O sea, es una cláusula más del contrato. Entonces me queda comprendido. Entonces, evidentemente da la posibilidad, en caso de incumplimiento, que yo solicite o una ejecución forzada de la obligación, pero también puedo solicitar una resolución por incumplimiento. Porque es que antes, miren, además que hay una cláusula de estilo que se utiliza mucho en las promesas de compraventa en constructora, y es cuando ustedes hacen toda la campaña publicitaria, todo el brochure, la sala de negocios, todo súper bonito. Pero cuando usted firma promesa de contrato, al final hay una cláusula que dice que esta promesa se entiende con el contenido total y absoluto de las negociaciones entre las partes, de tal manera que se desconoce o valora cualquier acuerdo verbal o escrito que hayan entregado las partes con anterioridad a la suscripción del presente documento. Eso va antes de este documento prestamento ejecutivo, ¿sí o no? O sea, antes del prestamento ejecutivo va que se desconoce cualquier acuerdo que se haya hecho de eso. Y cuando se dice se desconoce todo trato, o sea, todo lo que yo le ofrecí a usted en sala de ventas, todo lo que yo le dije en sala de ventas. ¿Se acuerdan que estamos en el principio de la buena fe? Sí, cuando estamos negociando, yo me siento con la persona en sala de ventas y yo confío en lo que la señora de sala de ventas me está diciendo. Usted me sacó una publicidad, usted me sacó una valla, usted sacó un aviso en el periódico y tiene una cuña por radio. Yo creo que lo que usted me está diciendo es verdad, ¿cierto? Entonces, yo sí puedo solicitar indemnización de perjuicios, pero a veces yo no quiero indemnización de perjuicios. Yo quiero que me cumpla con lo que me ofreció. Entonces, mire, hay como que distinguir, porque si uno está pensando en la publicidad de la batidora, de la licuadora, ¿cierto? La publicidad del cepillo de dientes, pues hombre, uno no se va a ir para eso, ¿cierto? Es más, uno ni siquiera pediría indemnización de perjuicios, pero que no haya lugar a la indemnización de perjuicios no implica que no haya lugar a proceso sancionado. Entonces, mire, ¿qué pasa con las violaciones al tema de lo de la publicidad? Es que por un lado yo puedo solicitar ejecución forzada. Yo podría solicitar resolución por incumplimiento.
yo podría solicitar indemnización de perjuicios y además yo puedo solicitar indemnización de proceso sancionatorio. ¿Y dónde están las sanciones que se pueden imponer? En el artículo 61 del estatuto. En el artículo 61, como me gusta, en el estatuto con el libro, el artículo 61 establece, en normas no lo vamos a leer porque es muy largo, pero solamente para que lo tengamos: multa hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales, cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días. En caso de reincidencia, atendiendo al gravedad de la falta, cierre definitivo del establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web, portal en internet o medio de comercio electrónico utilizado. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer en público determinados productos. Ordenar la destrucción de un determinado producto que sea perjudicial para la salud y la seguridad de los consumidores. Multas sucesivas hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por inobservancia de órdenes, instrucciones, mientras permanezca en rebeldía. Y además hay sanciones para los miembros de junta, para el representante legal y para las personas, para los socios y para las personas naturales que ayuden en la violación de los derechos de los consumidores, dentro de los cuales está que yo tengo derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa. Entonces, acá el asunto ya no es un dolus bonus, simplemente una inducción a un error chiquitico que es permitido, porque puede que en el proceso frente al consumidor, ahí no haya tanto para perder para el comerciante, pero en el proceso administrativo que se le puede venir por violación a esas normas, ahí ya sí estamos hablando de sanciones que pueden ser muy graves. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces miren cómo vamos con la publicidad. Vamos con que lo que se diga en la publicidad es obligatorio y con que se prohíbe la publicidad engañosa. Además, en el tema de que se prohíbe la publicidad engañosa, se establece una cuestión que antes no teníamos ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio. Acá hay una diferencia con la contratación tradicional, y es que se establece que el medio de comunicación va a ser solidariamente responsable de los daños que se le causen a los consumidores. O sea que lo que antes hacían los medios de comunicación, que era decir, eso no es problema mío, el anunciante verá, a mí me pagan y me pagan por una pauta y yo simplemente dejo que la pauta corra, ¿cierto? Aquí ya no es tan claro. Sí hay una diferencia entre la responsabilidad del anunciante y la responsabilidad del medio de comunicación, porque el anunciante responde con responsabilidad objetiva y el medio de comunicación responde solidariamente, pero a él sí hay que demostrarle culpa grave. Esa norma fue demandada ya ante la Corte Constitucional porque decía que eso se parecía mucho a la censura y hay un mandato constitucional que prohíbe la censura, pero la Corte Constitucional encontró que en virtud de la protección especial que se le debe brindar a los consumidores y al mercado, que esa norma era ajustada a la Constitución. Entonces, en este momento el medio de comunicación tiene una obligación que no tenía antes, que es de mirar que los anuncios que a través de ella se hacen, que no sean por lo menos de manera evidentemente engañosa, porque obviamente uno no le puede pedir al tiempo pues que revise la veracidad de cada uno de los clasificados, o sea, eso no se puede, pero sí hay publicidad que es más llamativa en cuanto a las posibilidades de engaño, ¿cierto? Que es, digamos, lo que ya casos que se han sancionado, por ejemplo el caso de la Cruz del Golfo, ¿cierto? Uno dice a unos como medio de comunicación, sí, cuando le llegan a decir que van a vender un pedazo de la cruz, uno sí dice, como raro, ¿no? Pues, o sea, porque es que aquí hay una diferencia que ya lo hemos hablado en algunos otros escenarios, la diferencia entre el medio de comunicación y el consumidor. Es que el consumidor puede estar en una situación, cuando uno necesita comprar la cruz de Gólgota, ¿cierto? Es muy probable que usted esté en una situación de desespero que no le permite, porque uno dice, pero es que cualquier sujeto racional que tenga dos dedos de frente es capaz de saber que eso está muy raro. Pues, pero es que cualquier sujeto racional que no esté en una situación desesperada, cuando uno habla de una situación desesperada, uno dice, una persona en medio de una quiebra, una persona con un familiar enfermo. Cuando uno tiene un familiar enfermo de gravedad, a uno hace lo que le digan que haga. Uno dice, pues eso daño no hace, y va y de pronto sí funciona, ¿cierto? O sea, en ese momento es un sujeto de especial debilidad, pero el medio de comunicación no está en esa situación, él sí puede realizar. Entonces, el medio de comunicación, en ese sentido,
se hace responsable de los daños que causa. Bueno, miremos otro tema que tenemos de la regulación en el derecho tradicional y enfrentémoslo con lo que tenemos en el Estatuto del Consumidor. Doctora, señora, ¿Dónde sigue siendo responsabilidad de los medios objetiva? no, el anunciante, que es el que paga por el anuncio, él responde de manera objetiva. Solidariamente responde el medio de comunicación, pero al medio de comunicación, si yo le voy a decir que me indemnice los perjuicios causados, le tengo que demostrar culpa grave, ¿cierto? ¿Listo, señor? Por ejemplo, en los medios de comunicación, ya en el tiempo actual se dice que muchas personas pautan esto a YouTube. En este caso, YouTube o algún de esos portales también de comunicación, o es. Lo que pasa es que aquí nos enfrentamos a un problema, ahorita lo vamos a ver también cuando estemos viendo reversión del pago, que es un problema de vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. Es decir, acá el Estatuto del Consumidor y los decretos reglamentarios rigen para Colombia, para las personas que están domiciliadas en Colombia y que hagan negocios en Colombia, ¿cierto? O sea, el Estatuto del Consumidor no tiene vigencia para una empresa que no está domiciliada en Colombia, no tenemos cómo hacerle efectiva esa obligación. Entonces ahí hay una dificultad que es muy importante para muchas cosas, ¿cierto? Acá vemos una de ellas, pero es para lo que tengamos en Colombia. Ok, vamos bien, ¿sí o no? Okay. Listo. Miramos entonces en el derecho tradicional que tenemos. Cuando uno está mirando el contrato de compraventa, entonces uno dice, ¿a qué se obliga el vendedor? El vendedor se obliga a traditar la cosa y al saneamiento. El saneamiento comprende dos objetos, el saneamiento por evicción y el saneamiento por vicios redimitorios. El saneamiento por evicción es cuando yo, ¿cierto que todos son abogados? ¿Cierto? Pues estamos, bueno, porque es que a veces no en todos los auditorios todo el mundo es abogado, entonces uno empieza a decir esto y la gente lo mira a uno con cara de... ¿Cierto? Entonces, en el saneamiento es cuando tenemos un tercero que... Hay una persona que no es abogada. Bueno, ¿qué? Entonces, cuando a uno le venden una cosa, si yo le vendo a usted una cosa, yo le vendo el computador y al mes llega Liliana y dice, ese computador es mío. Ese computador era mío. Y dice, no, a mí me lo vendió Verónica, ¿cierto? A mí me lo vendió Verónica. Y ella dice, no, pero es mío. Y ella lo demanda porque es de ella. Usted puede venir donde mí a decir, oiga, me da el favor, hay un tercero que no está en nuestra relación, que está diciendo que ese bien le pertenece. En virtud de la demanda que plantea Mónica, Liliana, en virtud de la demanda a mí me surgen dos obligaciones. Yo tengo que ir a juicio a defenderlo a usted, a decir que no, que ese computador si era mío y que por eso yo se lo podía vender y lo podía hacer pues. Y en caso de que ella triunfe, yo le tengo que indemnizar perjuicios. Eso se llama saneamiento por evicción. Y está el saneamiento por vicios redimitorios. ¿Qué es el saneamiento por vicios redimitorios? Que cuando yo compro una cosa, ¿cierto? Si la cosa tiene un vicio oculto anterior al contrato y que no podía haber sido ignorado sin culpa, yo puedo solicitar o bien que se deshaga el contrato, ¿cierto? O una acción quanti minoris, es decir, una acción de rebaja del precio. Pero entonces miren lo que había, miren, facilito que la tenía uno pues en civil y en comercial. Pero entonces, ¿qué tengo que demostrar yo en el momento de la demanda? Además, demanda, ¿no? Ya empezamos. O sea, ya solamente que le tenga que ir a un proceso judicial, ya todos sabemos que eso por sí solo desvirtúa un montón de reclamaciones. Porque el proceso, hacia el proceso teóricamente sea gratuito, el proceso es muy costoso, ¿cierto? Entonces ya en términos de plata y en términos de tiempo. Entonces, hay que presentar, yo tengo que demostrar que el vicio era anterior al contrato, o sea que la cosa ya estaba mal, ¿cierto? Y que ese vicio no es cualquier vicio, sino que es un vicio que impide su normal funcionamiento. Y además, tengo que demostrar que no se podía ignorar sin culpa. Luego esta responsabilidad es una responsabilidad de carácter subjetivo. Entonces, cuando yo tengo un bien que no sirve, digamos que la principal herramienta, hay más, pero digamos que la tradicional que uno busca en el derecho tradicional, en la teoría general del contrato y del negocio jurídico, en civil y mercantil, es buscar un saneamiento por vicios redimitorios. En el Código de Comercio ya se había establecido una garantía de funcionamiento,
pero esa garantía se podía pactar en contrato, es decir, no todos los productos, dice, se presumen vendidos con garantía los bienes que normalmente se venden con garantía, pero es una presunción que admite prueba en contrario, ¿cierto? Y igual uno tenía unos tiempos muy cortos, a pesar de que la garantía dura 2 años, que eso es bueno, dura más de lo que dura en el Estatuto del Consumidor, pero uno tiene 30 días para hacer la reclamación desde el momento en el que conoce el vicio, entonces los tiempos son muy cortos, o sea, ese tiempo de 30 días es muy corto. En el Estatuto del Consumidor, ¿cómo vamos? Entonces, en el Estatuto del Consumidor, cuando yo adquiero un bien, el Estatuto va a asumir que el bien tiene que cumplir con unas características y me va a dar a mí unos derechos. Yo tengo derecho a que los bienes cumplan con las condiciones de calidad, idoneidad y eficiencia. ¿Eso qué significa? Que a mí me van a dar un bien que sirve para lo que normalmente sirve. Y en caso de que no sirva para lo que normalmente sirve o para lo que me dijeron de él en la publicidad, porque hay bienes que tenían un uso, pero a través de medios publicitarios usted le puede cambiar ese uso. El ejemplo que tengo más actual es el caso de Cicatricure. El Cicatricure era una crema cicatrizante, pero en la publicidad dijeron que servía para las arrugas, ¿cierto? Entonces, lo normal para lo que sirve una crema cicatrizante es para cicatrizar. Entonces, si la crema cicatrizante no sirve para cicatrizar, tenemos un problema de calidad, idoneidad y eficiencia. Pero si además la crema no sirve para quitar las arrugas, también tenemos pero es que no era para eso que estaba normalmente. Sí, pero usted me dijo que para eso servía. Entonces, calidad, idoneidad y eficiencia es que el bien no sirve para lo que me dijeron, para lo que normalmente sirve, para lo que me dijeron. Pero también se puede presentar otra situación que vulnera otro derecho de los consumidores. El consumidor tiene derecho a la seguridad, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la seguridad la derivamos y eso era una interpretación doctrinaria, jurisprudencial que Abrega aquí ha dado? Que en los contratos se lleva implícita una obligación de seguridad, esto es, que las personas no van a sufrir daño durante la ejecución, y que uno de los temas súper complicados cuando uno estudia responsabilidad civil contractual es determinar si la obligación de seguridad es contractual o extracontractual, y eso que ya es muy difícil, pero cuando uno llega y dice, bueno, entonces asumamos que en estos casos es contractual, viene el otro problema que es súper complicado y es establecer si la obligación es de medio o de resultado, ¿cierto? Entonces, la teoría de las obligaciones de seguridad, uno llega y dice, analicemos la obligación de seguridad acá, porque aquí surge una obligación de seguridad legal. Entonces, cuando yo pongo a comercializar bienes o servicios en el mercado, yo me comprometo a que los bienes no van a causar daño en unas condiciones normales de utilización. En los detalles habita el demonio, ¿cierto? Ahorita les digo por qué vamos a decir eso. Entonces, en condiciones normales de utilización, los bienes deben ser seguros, luego no deben causar daño. Si el bien causa daño, ahí se puede generar una responsabilidad civil derivada de productos defectuosos. Entonces, retomo. Cuando yo compro un bien, yo puedo tener problemas distintos. Uno, que el bien no me sirva, otro, que el bien cause daño. Cuando yo tengo un bien que no me sirve, yo hago una reclamación por garantía. La reclamación por garantía yo la hago directamente contra el productor o el proveedor porque me responden de manera solidaria y objetiva. Y el vicio no tiene que ser anterior. Miren, ¿qué hay? Solidaridad, que en el Código Civil no estaba establecido. O sea, a mí ¿quién me responde en el Código Civil? El que me vendió. Punto. En el Estatuto del Consumidor, ¿quién me responde? La cadena de comercialización. El productor, el importador o el proveedor. Y por productor vamos a entender la persona que habitualmente diseña, construya, fabrica, ensamble o importe productos. Y por proveedor, la persona que habitualmente ofrezca, comercialice, distribuya, venda productos o servicios a título gratuito o oneroso. Es decir, que lo que se pretende es cubrir, en principio, luego eso ahí habrá que cuestionar algunas cosas, pero en principio es toda la cadena de comercialización me responde. Yo puedo pedirle a cualquiera que me responda. En el Código Civil, en el Código de Comercio, el vicio tenía que ser anterior. Acá no. Yo puedo haber comprado una cosa que funcionaba divino, estaba perfecto, pero a los 2 o 3 meses se dañó. No es que estaba mal la de antes, no es que tenía un vicio oculto, sino que se dañó. Entonces yo puedo hacer una reclamación. En el Código Civil
el demandado se puede exonerar demostrando diligencia y cuidado. En el Estatuto del Consumidor no es que no se pueda exonerar, porque sí se puede exonerar, pero las causales de exoneración son causas extrañas. La fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho exclusivo de la víctima, el hecho exclusivo de un tercero, que no se siguieron las condiciones de uso, instalación y mantenimiento, y eso solamente se puede alegar si yo le di manual de instrucciones. Y yo no solamente, si soy el comerciante, yo no solamente tengo que probar la causa extraña, sino que además tengo que probar el nexo entre la causa extraña y el defecto. Entonces, cuando yo voy y digo, esto se dañó, y el otro día dice, eso debe haber sido que usted lo trató mal. Entonces uno le dice, ya no es que usted simplemente diga, eso debió ser que usted lo trató mal, sino que usted va a probar. Porque si usted no es capaz de probar que fue que yo lo traté mal, que yo hice un uso adecuado del producto, o que un tercero cuando intervino en el producto le causó el defecto, usted me tiene que responder. ¿Qué se pide en garantía cuando yo voy a reclamación directa? Yo inicialmente pido reparación. Eso es lo que me va a pedir, ¿cierto? Mire que en el Código Civil yo pedía que se deshiciera el contrato o que se bajara el precio. Yo acabo y le digo, repárame. Ahora, si el bien no admite reparación o si se repite la falla, eso sería una obligación sujeta a condición. Esto es una condición si no admite reparación o si se repite la falla. Surge una alternativa para el consumidor. Obligación alternativa. Acuérdense que obligación alternativa es aquella en la que se ven varias prestaciones, pero que el vendedor se libera ejecutando una sola de ellas, ¿cierto? Entonces, se puede o pedir una nueva reparación o la devolución del dinero o el cambio del bien por otro. ¿Quién elige? El consumidor. Si se estipula contractualmente, como a veces le dicen a uno en los almacenes, es que aquí por política de la entidad no se devuelve dinero. Esa estipulación se tiene por no escrita. Así está en el contrato, así yo la haya firmado. ¿Por qué? Porque el tema que seguramente no marca, que es el de cláusulas abusivas, en los derechos del consumidor, la ley del consumidor es una ley de orden público. ¿Se acuerdan que cuando uno estudia el derecho privado, uno dice, el fundamento de los negocios jurídicos es la autonomía de la voluntad privada? ¿Y qué significa? Que yo soy mi propio legislador, que yo tengo la capacidad de autorregularme en mis negocios jurídico-patrimoniales propios. Yo legislo para mí. ¿Y cómo legislo? ¿Qué puedo regular? Lo que yo quiera, en tanto no esté prohibido por la ley imperativa, el orden público y las buenas costumbres. Eso se traduce en los particulares pueden hacer todo lo que no esté prohibido. Yo puedo regular en los contratos como me dé la gana, siempre y cuando eso no vaya contra la ley imperativa, el orden público y las buenas costumbres. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que es que el Estatuto del Consumidor es ley imperativa. Es ley de orden público. Luego no es susceptible de ser pactado en contrario. Entonces, cuando en el Estatuto se establece que la publicidad obliga, que está prohibida la publicidad engañosa, que yo tengo derecho a solicitar una reparación, la devolución del dinero o el cambio del bien por otro, si contractualmente se estipula una cosa diferente, esa cláusula atenta contra los derechos del consumidor, luego esa cláusula es ineficaz de pleno derecho. ¿Eso qué significa? Que se tiene por no escrita. Luego yo no tengo que ir donde un juez a que el juez declare que esa cláusula no tiene aplicación. Esa cláusula se inaplica sin necesidad de declaratoria judicial, que es una diferencia súper importante también con la principal sanción del negocio privado, civil y comercial, que es la nulidad. Porque en Colombia no hay nulidades de pleno derecho. Las nulidades siempre tienen que ser declaradas por el juez. Entonces, cuando yo voy donde el señor, le digo, repáreme, se repitió la falla o el bien no admite reparación, le digo, devuélvame el dinero, cámbiamelo por otro de similares características. ¿Quién elige? Yo. Pero esto nosotros estipulamos, se entiende por lo escrito. Usted puede modificar los derechos del consumidor para aumentarlos, no para disminuirlos. No para disminuirlos, ¿cierto? Entonces esa cláusula se tiene por lo escrito. ¿Qué es este proceso? Bueno, entonces yo le hago la reclamación directa, que es requisito de procedibilidad. Si usted me dice que no, usted tiene 15 días para contestar, y me contesta y me dice que no me da la garantía o que me la va a dar en condiciones distintas, eso es contestando y probando. O sea, eso no es simplemente decir, es cuando yo hago el escrito de respuesta, tengo que anexar las pruebas diciendo por qué no voy a responder por garantía. ¿Listo? Entonces eso es lo que yo pido. El señor me dijo que no, yo puedo iniciar una acción. Esa acción la puedo iniciar ¿ante quién? Ante los jueces
como en civil y en comercial, pero también la puedo iniciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que por lo menos en teoría se supone que es más ágil, suposición que hoy admite prueba en contrario. Pero bueno, digamos, pues démosle la gracia, pues, digamos que más o menos, ¿cierto? Se supone que es un proceso más ágil, pero también lo puedo hacer ante las alcaldías. Las alcaldías generalmente delegan eso en las inspecciones de policía. Entonces, mire que la autoridad es distinta y el trámite se supone que también es más ágil. Pero puede ocurrir que es que el problema del producto ya no sea que es que tiene problemas de calidad, idoneidad y eficiencia, luego yo no quiero la devolución del dinero o la reparación o el cambio del bien por otro, sino que es que el producto es inseguro y el producto me causó daño. Y cuando vamos a hablar de daño, pues entiende la ley en principio, esto admitirá una discusión posterior, que daño es muerte, lesiones personales o daños a otros productos diferentes del defectuoso. O sea, aquí ya no estamos hablando de que la crema no me quitó las arrugas. Estamos hablando, por ejemplo, de que yo utilicé la crema y me quemó la piel. Ahí ya estamos hablando de otro problema. ¿Sí? Entonces, acá, esto yo ya no voy a pedir que entonces me queman la piel, que yo con la piel vuelta y me dice, le cambiamos por otra, ¿qué tengo otro lluvia? O sea, me quemaste la cara. ¿Yo qué quiero? Indemnización de perjuicios. Acá hay una diferencia también súper importante con el Código Civil. La responsabilidad en principio del Código Civil, la del 2341, es una responsabilidad basada en culpa. La responsabilidad por productos defectuosos, por lo menos por su redacción. Lo que pasa es que ahorita les dije que los detalles habitan el demonio. En su redacción, la responsabilidad, por lo menos cuando uno mira las causales de exoneración, la responsabilidad por productos defectuosos es objetiva y solidaria. Me responden el productor y el proveedor de los daños que se causen. Esto ya sí es proceso jurisdiccional. Hasta ahí me van siguiendo y van viendo cómo va cambiando la contratación de un lado a de otro. Digamos que hay muchas cosas que son aplicación de principios que ya veníamos discutiendo en responsabilidad, que las vamos aplicando, pero hay otras cosas que sí nos cambian y nos cambian sustancialmente la teoría de la contratación. ¿Cierto? Digamos que ya hay muchos países en los que uno enseña contratos civiles, mercantiles y de consumo. Sobre todo por una cosa que es muy importante, y es que en este momento, si usted va a ser especialista en derecho comercial, primero tiene que ser especialista en derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque el mismo Estatuto del Consumidor estableció que en caso de que haya conflicto normativo, que eso puede ocurrir mucho, entre las normas del Código Civil, el Código de Comercio y el Estatuto del Consumidor, aplica primero el Estatuto del Consumidor. Si no hay una norma especial para el caso, va al Código de Comercio. Y si no hay norma especial para el caso, va al Código Civil. Pero primero va al Estatuto del Consumidor. Entonces, uno para poder ser comercialista en este momento, primero tiene que saber muy bien consumidores, porque haga de cuenta que el Estatuto del Consumidor queda encima del Código de Comercio. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Ok. Neutralidad frente a los contratantes, que es lo que hay en el Código Civil y en el Código de Comercio. Las autoridades, todas ellas, se supone, son neutrales. A mí no me importa si los que están en el proceso de la demanda son Chucho, Jacinto o José. O sea, a mí no me importa, dirá el juez. Para mí son iguales. Y aquí aplica súper fuerte el rigor de dura es la ley, pero es la ley, y el contrato es ley para las partes. Entonces uno dice, duro es el contrato, pero es el contrato. Usted lo pactó así. Es muy injusto, pero se pactó. Usted lo aceptó, lo amenazaron, lo engañaron. No. ¿Usted es incapaz? No. ¿Lo aceptó? Entonces, si usted estipuló esas condiciones contractuales, se somete a ellas. Esto, digamos, que es como está en el Código Civil y en el Código de Comercio. En el Estatuto del Consumidor va a tener modificaciones importantes. Las modificaciones importantes son primero para las autoridades en general, porque las normas del consumidor se han analizado a la luz del artículo 13 de la Constitución, que establece el deber de igualdad, que dice todos los colombianos nacen libres e iguales ante la ley, pero después al final dice el Estado promoverá las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva.
y protegerá a las personas que en razón de su debilidad, por razones económicas, raciales, políticas, étnicas, que merezcan la especial protección. ¿Listo? Resulta que la Corte Constitucional considera, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado consideran que el consumidor es un débil en virtud por razones económicas. Y eso significa que hay que protegerlo. Si usted protege, ya no es neutral. O sea, la neutralidad supone no protección para ninguno. Si usted va a proteger a alguien, evidentemente ya no va a ser neutral. Entonces, eso tiene consecuencias porque mire que, por ejemplo, administrativamente está la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Y a quién va a proteger la delegatura de protección al consumidor? Pues, como su nombre lo indica. ¿Cierto? Listo. Entonces, hay una parte del Ejecutivo que está diseñada para proteger al consumidor. Hay normas que establece el legislativo como la 1480 para proteger al consumidor. Y al juez le dice que la ley se debe interpretar de manera más favorable al consumidor y el contrato se debe interpretar de manera más favorable al consumidor. O sea que las tres ramas del Poder Ejecutivo tienen que, del poder legislativo, ejecutivo y judicial, tienen que proteger al consumidor. Pues entonces eso suena pues muy visto. Aparte pues del indubio pro consumatorio, uno llega y dice, analicemos dónde se ve duro en la ley que acá, si ven que el Estado le está haciendo así, y dice, venga, que es que yo voy a adquirir al Estado. Entonces, ¿en qué instituciones podemos ver claramente digamos, la toma de partido? Y las traigo, hay más, pero pues teníamos 45 minutos, entonces vamos a tratar de evaluar. Pero digamos esta, y además que está súper actual. Entonces la norma que regula esto, que salió el mes pasado, es de abril, tiene un mes, es el decreto 587 de 2016, que regula la reversión. ¿Qué es esto? Cuando se hace una venta por comercio electrónico, tienda virtual, telefónica, por internet, y que se utiliza sistema de pago PSE, tarjeta de débito o tarjeta de crédito, hay unas causales. Ojo que no es cualquier transacción comercial, es solamente cuando estamos en comercio electrónico, comercio por internet, telefónico, que utilice tarjeta de débito, tarjeta de crédito o sistema PSI. El consumidor puede solicitar que se reverse el pago que ya hizo con la tarjeta de débito o con la tarjeta de crédito o con el sistema PSE. Que se reverse, ¿cuándo? Cuando hubo una operación fraudulenta, ¿cierto? Cuando él no realizó la transacción, cuando no le llega el producto, cuando le llega una cosa diferente de la que él pidió o cuando el producto está defectuoso. Para lo que estamos hablando hoy, que lo que estamos hablando hoy es digamos como las implicaciones que tiene el Estatuto del Consumidor en la contratación, me importan un montón los últimos supuestos, que es cuando a mí no me llega el producto o cuando me llega, se termina el plazo en el que me tenía que llegar y no me llegó, o cuando me llega defectuoso. Vámonos a la contratación civil y mercantil. Cuando yo celebro un contrato de compra-venta y usted me entrega un producto y pasa cualquiera de estas, me tenía que entregar una fecha, se terminó el plazo y usted no me cumplió, ¿cierto? O me entrega una cosa distinta, o no estaba bueno, entonces ¿yo qué puedo pedir? En los contratos bilaterales van vuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por alguno de los contratantes lo pactado. En tal caso, podrá el otro contratante solicitar a su arbitrio la ejecución de la obligación o la resolución del contrato con indemnización de perjuicios. Eso es más o menos el tenor del artículo 1546 del Código Civil. ¿Yo qué pido? Resolución por incumplimiento. La resolución por incumplimiento para el pleno derecho. A mí me toca irme a donde el juez, a que el juez declare que efectivamente la parte incumplió. Y después de que haya sentencia judicial, yo te devuelvo y tú me devuelves, es decir, operan restituciones mutuas con los dominios para un proceso. Miren que esto altera significativamente el tema de la resolución por incumplimiento, porque si yo compré por internet
Si yo compré una compra electrónica o telefónica o a distancia, esto no opera en compraventas presenciales, no opera en compraventas presenciales ni cuando yo tuve contacto directo con el producto, ¿cierto? Es cuando es a distancia. Y a mí no me llega, miren que el ejemplo más claro es la de la obligación a plazo, que es la de todos los días, o sea, la que ustedes que se dedican al litigio tienen todos los días, que es que tenían que ejecutar las obligaciones dentro de un determinado tiempo, que pasó sin que se diera o ejecutara. Entonces yo voy a decir, listo, como ya me incumplís, entonces yo ya, una de dos, o pido que me cumplan, o digo, no, entonces dejemos así, yo te devuelvo, tú me devuelves y me indemnizaste el juicio. Esto después de 4 años que nos vamos en el pleito, ¿sí o no? Acá no. Si usted me tenía que entregar en una fecha y cuando se regularon los mecanismos electrónicos, dicen que si no se estipuló, se entenderá que son 30 días desde el momento en el que yo hago la negociación, pero se pudo haber pactado una fecha distinta. Usted me dijo que iba a llegar el miércoles, pasa el miércoles, usted no me entregó, yo le notifico, le tengo 5 días para escribirle a la persona con la que hice la negociación y al operador financiero. Y yo llego y le digo, vea, no me cumplieron, hágame el favor y reverse el pago. Eso es, yo, devuélvame sin necesidad de una declaración judicial. Ojo que es solamente para ventas que se hagan electrónicas y que utilicen tarjeta de crédito, tarjeta de débito, sistema PSE, ¿cierto? No es cualquier compraventa, ¿cierto? Ahí yo puedo solicitar la reversión del pago. En este decreto, lo que se hizo, que fue un decreto conciliado con las entidades financieras y con todas las personas de la cadena, dieron, bueno, entonces, las entidades financieras dieron, entonces no, exactamente aquí es que nos vamos a obligar, pues. Entonces le dijeron, usted tiene, cuando le llegue la solicitud, le tienen que hacer la solicitud, le tienen que decir cuál es el negocio, cuál es el monto por el que se está solicitando la devolución y tienen que alegar cuál es la causal. Tienen que alegar cuál es la causal. El banco mira por una sola vez que haya fondos. Y si hay fondos en la cuenta al que le pagaron, le devuelve. ¿Qué pasa? Porque en Colombia viven. ¿Qué pasa si hay algún consumidor que dice, ay, tengo una idea, voy a solicitar la reversión del pago, pero sin que opere ninguna de estas causales? Porque habrá gente que actúe de mala fe. Eso, pues, yo no sé, eso no ocurre pues en este país, habrá otros países en los que la gente actúa de mala fe. Entonces, claro, el problema de una norma como esta apenas salió, es que dijeron se acabó el comercio, porque es que porque vea la gente, quién sabe qué van a terminar haciendo, ¿cierto? Se acabó la seguridad jurídica. Entonces, acá se establece, el consumidor tiene el deber de actuar de buena fe. Si un consumidor solicita la reversión del pago y no estaba en causal, entonces se le puede iniciar un proceso administrativo al consumidor, ¿cierto? Para mirar si él alegó la causal como no era. Y si eso es así, al consumidor lo pueden multar hasta con 50 salarios mínimos legales mensuales por haber actuado de mala fe. ¿Listo? Entonces, si eso ocurre y se demuestra que no había causal, entonces, aparte de la multa, ahí le pueden llegar y cargar entonces definitivamente la operación al consumidor. ¿Estamos? Pero miren que ahí sí tenemos una diferencia, a mi modo de ver, sustancial e importante con respecto a las obligaciones en general del Código Civil y del Código Comercio. Ahorita mencionamos el artículo 1602 del Código Civil, que es estructural para toda la contratación. Y es, todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. Y no podrá ser invalidado, sino por causas legales o por muchas cosas de los económicos. Entonces, ¿cómo explico yo esto? Puede ser súper sencillo. Pues, ¿cómo lo hemos explicado también? Yo tengo autonomía de la voluntad privada, que ya dijimos que es la posibilidad que tengo de ser mi propio legislador, de regularme en mis relaciones jurídico-patrimoniales propias. Esa autonomía de la voluntad privada supone la libertad de contratación. La libertad de contratación, a su vez, supone por lo menos 4 aspectos, que son: yo decido si contrato o no contrato, yo decido con quién contrato, yo decido la forma del contrato y decido las cláusulas del contrato. ¿Cierto? Esa es la libertad de contratación. Obviamente todo esto se ha venido aminorando en la actualidad con las nuevas relaciones mercantiles, porque ya la mayoría de las veces uno no decide la forma del contrato, uno no decide las cláusulas del contrato, y cuando estamos en una situación de monopolio o oligopolio, casi que ni siquiera decide con quién contrata.
pero sí decide si contrata o no contrata. ¿Sí o no? ¿Qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Entonces, ¿cómo explico yo esto? Súper sencillo, haga de cuenta que hay una manifestación de voluntad por acá, acá hay otra manifestación de voluntad, estas concurren y a partir de esta concurrencia se crean obligaciones. Y la obligación es un vínculo jurídico que hace que el acreedor le pueda exigir al deudor una prestación de dar a cero más. De tal manera que si juntamos lo que llevo hasta acá, yo decido, cuando va a hacer esta manifestación de voluntad, yo decido si contrato o no contrato. Pero una vez se da la concurrencia de voluntades, yo de ahí no me salgo, porque el contrato genera obligaciones. ¿Y qué es la obligación? El vínculo jurídico. El vínculo jurídico significa que yo me amarré. O sea, que cuando yo hago esto y yo digo, yo ya no quiero contratar y me quiero salir, el otro día me dice, no, usted ya contrató. O sea, el momento era la etapa previa. En la etapa precontractual, cuando usted decide si contrata o no contrata. Pero cuando contrata, ya, usted quedó vinculado. Usted no se puede quitar. En el Código Civil y el Código de Comercio hay una institución que permite que uno se retracte. Pero esa institución está establecida solamente si las partes expresamente lo pactan, que son las arras, muy maltrataditas en la contratación contemporánea, porque la gente como que no tiene muy claro la diferencia entre arras y cláusula penal. Entonces hay una mixtura ahí, pues que uno dice, pero a ver, organicemos, porque las arras están en el consentimiento, es que yo puedo contratar, pero si se pactan arras de retractación, yo podría retractarme, ¿cierto? En cambio, la cláusula penal es cuando ya hay una obligación, si la obligación se incumple y el deudor está en mora, que se le pueda cobrar una pena, pero la cláusula penal es por el incumplimiento. Las arras son por la retractación. Las arras se tienen que pactar expresamente. Si no se pactan expresamente, no se entienden incluidas en el contrato. ¿Listo? Entonces, ¿eso cómo lo entendemos? Que las arras son un elemento puramente accidental del contrato. Si no se pacta expresamente, no van a arras. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasa en el Estatuto del Consumidor? Resulta que hay unas formas de comercialización de productos y servicios que se denominan mecanismos no tradicionales. ¿Qué significa que haya un mecanismo no tradicional? Los mecanismos no tradicionales son aquellos que abordan al consumidor cuando el consumidor no tenía pensado consumir, ¿cierto? Es que es muy distinto que yo esté diciendo, quiero comprar un tiempo compartido. Para mí es súper importante porque yo quiero viajar con mi familia y entonces yo voy a mirar qué opciones me ofrecen los diferentes hoteles. Yo quiero, a que yo voy caminando un día tranquila por Oviedo, por Santa Fe y me abordan a decirme que yo me quiero ganar un Audi, que como me vería bonita yo en un Audi, ¿cierto? Entonces, ahí yo no estoy pensando en comprar un tiempo compartido, ¿cierto? A mí me llevan a un lugar especialmente diseñado para minorar mi capacidad de discernimiento, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me buscaron cuando yo no estaba pensando, y como yo no estaba pensando en eso, yo no estaba pensando en hacer el negocio, yo no tengo claro por qué es que no lo debo hacer. Cuando yo estoy pensando en hacer el negocio, yo le miro los pros y le miro los pues se supone. Yo le miro los pros y le miro los contras. Pero cuando a mí me comen intempestivamente, o cuando me llaman a ofrecerme un seguro por teléfono, o me llaman a modificarme el plan de datos, yo no estoy pensando en eso, yo estoy pensando en la preparación de la conferencia que venía. Yo estoy pensando en eso. Entonces yo no sé, cuando uno dice, es que yo no quiero, ¿por qué no? Y cualquier problema que usted tiene, ellos le tienen una solución. Porque ellos están entrenados para eso, ellos hacen talleres de ventas. Entonces, ellos saben, y además hay escalamiento, es decir, que si usted a este vendedor le dice que no, él llama al jefe, y si al jefe usted le dice que no, él llama al jefe del jefe, y porque como usted es muy importante, porque queremos, Verónica, que tú tengas esta oportunidad, no te puedes ir de acá sin esto tan bueno, tú estás de suerte, vamos a llamar al CEO, ¿cierto? Usted es el jefe del jefe del jefe, y uno dice, es muy importante, porque el señor tan importante va a venir a hablar con uno, qué pena, con el señor uno dice que no. Y además que se utilizan expresiones para ridiculizar la negativa. Cuando una persona va a decir que no, pues todos son bobados, no tenés plata, eso se consigue, ¿dónde está tu voluntad? El ánimo, tú puedes, dale, tú puedes subir el dinero, mira, estás invirtiendo. Entonces, es por ejemplo el tiempo compartido, que es el caso más claro, pero también es el del vendedor que se le sienta a usted en la oficina y no se va hasta que usted no le compre, ¿cierto? Usted no estaba pensando comprar enciclopedias,
pero él se sienta y no se va, y uno necesita trabajar y él no se va. Eso es un mecanismo no tradicional. O sea, el mecanismo tradicional, no tradicional es el que lo encuentra uno, que yo no lo estoy buscando. Entonces, porque me llaman, porque me abordan, porque se me meten a la casa, se me sientan en la oficina. Esos son mecanismos no tradicionales. En esos mecanismos no tradicionales o en las ventas con financiación opera el derecho de retracto. El derecho de retracto no es igual a la reversión del pago. La reversión del pago es cuando en comercio electrónico o víctima de una operación fraudulenta, o la operación no existió, o se venció el plazo y no me llegó, o me llegó lo que no era, o me llegó mal. Estas son las causales. ¿Listo? El derecho de retracto es que cuando a mí me abordaron intempestivamente y ocurrió cualquiera de estos eventos, que fue por teléfono, que fue a distancia, o que me llevaron a un lugar especialmente diseñado para minorar mi consentimiento, y ahí yo termino diciendo que sí, porque es que ellos son expertos en ventas, que hay gente que se dedica a eso, ¿cierto? Entonces yo termino diciendo que sí. Si cogemos el Código Civil, esto es un contrato legalmente celebrado, y yo ya toco dinero. Ya, yo digo, ¡ay! Lo pensé mejor, ya no quiero ese curso de inglés. Pero es que además lo pactamos a un año, con cláusula de renovación automática, cargado directamente en su tarjeta de crédito, y uno dice, pero es que yo ya no quiero. Y el otro día le dice, 1602. Usted podía no contratar, pero podía no. En el Código Civil, en el Código de Comercio, si usted no pactó arras, el contrato es ley para las arras. Y dura la ley, pero es la ley. Duro es el contrato, pero es el contrato. Usted le tocó el gimnasio un año, le tocó la enciclopedia, le tocó el curso de inglés, o le tocó el tiempo compartido, que se pacta 10 años, bueno, ¿cierto? Entonces, cuando usted ya piensa, y uno dice, ¿qué negocio? Como tan regular. Pero el negocio ya está hecho. Ya está hecho. Y eso significa ejecución coactiva de la obligación, ¿cierto? Y además finalmente se lo ponen a firmar un montón de papeles, dentro de los cuales probablemente está el reporte a bases de datos. Pues cositas así, detalles que significan pagaré, blanco, carta de instrucción, cositas así, ¿cierto? Usted ya está ahí. ¿Qué es lo que establece el Estatuto del Consumidor? Que cuando usted está en estas situaciones, son estas situaciones las que acabo de decir, no cualquier contrato, no cualquier compraventa. Yo tengo 5 días para retractarla. Y a diferencia de lo que ocurre en la reversión del pago, yo, ya les dije que no me colocar, ya les conté eso. Okay. Entonces, los que ya fueron alumnos míos ya saben lo que voy a decir a continuación. Cuando yo voy a explicar la reversión, el derecho de retracto, y uno dice, ¿y por qué se va a retractar? Uno dice, ¿se acuerdan de la costeña del cacharro? ¿Sí o no? Porque ¿eso qué significa? Yo no le tengo que explicar, yo no tengo que alegar ninguna causal. Yo me retracto porque quiero. ¿Pero por qué? Pero me tiene que decir, no tengo que decirle nada. Me retengo 5 días para retractarme, o sea que yo hago esto y después hago esto. Y si se pacta que usted me puede retener el pago, no va, se entiende por lo escrito. Y si se pacta que yo tengo que pagar una multa, que a los particulares les parece muy bueno pactar multas, y los particulares no podemos pactar multas, porque esa es una atribución exclusiva del Estado, ¿cierto? Entonces, que en caso de que yo me quite, me van a pagar una multa, esa estipulación se tendrá por no prescrito. La misma norma trae algunas excepciones. Entonces, ¿cuáles excepciones? Por ejemplo, productos que fluctúan en bolsa. Pues porque entonces, ¿usted cómo le parece? Pues es que las cosas en bolsa cambian de una hora a otra. Ahora usted 5 días para decir, ay no, ya no quiero esas acciones del petróleo, más bien no. ¿Cierto? No. ¿Cierto? Entonces, no. Los que fluctúan en bolsa, los que fueron hechos especialmente para las instrucciones de la persona cuando yo pedí una cosa a distancia, pero la pedí para mí, con mis propias especificaciones. Los bienes que son de uso personal, los bienes que tienen una caducidad rápida, pues digamos que son todos casos muy claros en que uno dice, pues es que en 5 días ya no, pero la mayoría de los actos que se hacen en métodos no tradicionales o a distancia, salvo que esté dentro de las excepciones, el consumidor se podrá retractar, tiene 5 días para retractarse y
no le pueden cobrar multas y no le pueden retener el dinero, le tienen que devolver el dinero dentro de los 30 días siguientes, ¿cierto? Eso también es una modificación al principio de la normatividad que establecía que el contrato era ley. ¿Listo? Señor. Pero en el evento de estas ventas que se hacen por el teléfono, por los operadores móviles, le cambian a uno las condiciones y uno lo que usted nos está diciendo, sí, acepto, usted es un buen cliente, vamos a cambiar la... Maravilloso, usted no es un buen cliente, cliente espectacular. Vamos a cambiar el plan de pospago. A mí me llega la factura no a los 5 días, estos 5 días cuentan a partir de la factura. No a partir del momento en el que se hace el negocio. A partir del momento en el que se hace el negocio. Pero usted me está trayendo a colación un tema que en este momento estamos en discusión para la reglamentación. O sea, hay, en este momento se llamó a FENALCO, a todos los operadores para que reglamenten. ¿Qué dice el estatuto? Aquí está. Hay un artículo en los contratos de adhesión que estás pendiente de reglamentación y que nos va a traer este tema que usted está mencionando, que está muy pendiente de, que nos va a generar, digamos, una, entre comillas, pues veremos a ver cómo sale. Tenemos que esperar a ver cómo sale. Pero, cuando se está regulando el tema de los contratos de adhesión, llegan y le dicen que uno tiene derecho a que le llegue, a uno le tienen que informar por escrito las condiciones de los contratos de adhesión. Entonces, la pregunta que hacía el Ministerio de Comercio cuando llamó a consultas para este artículo es: ¿en qué contrato hacemos eso? Porque uno dice contratos de adhesión, entonces uno piensa, la promesa, pues la promesa usted la firma, el pagaré, el contrato con el banco usted lo firma. ¿Dónde hay un montón de contratos que no se firman? Todos los contratos por teléfono. O sea, el contrato de seguro, el contrato que... O sea, en este momento, ¿quién de ustedes sabe exactamente cuántos minutos tiene y cómo va su plan de datos? Uno sabe cuánto paga. Ya, porque de tanto que eso le han cambiado, que de acá, que para allá, que este plan, que el otro, uno ya al final no sabe cómo va. Uno no sabe cómo va. Y miren que a uno muchas veces lo llaman a ofrecerle el seguro de hogar, el seguro de yo no sé qué, y uno acepta por teléfono. Cuando usted va a hacer la reclamación, ¿usted con qué va a hacer eso? Además, acuérdense que según el Código de Procedimientos Civil antes y el Código General del Proceso, la falta de documento se toma como indicio grave en existencia. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a reclamar la póliza de seguro que suscribí para todo en mi casa, y uno dice, ¿y yo qué voy a ir a reclamar? Cuando yo voy y digo, además yo tengo muy claro cuáles son las coberturas y cuáles son las exclusiones. Entonces miren que todos estos contratos que se hacen a distancia, la discusión que estamos pendientes, que creo que es ahí donde está el tema importante, esto está en el artículo 39 que dice: cuando se celebren contratos de adhesión, el productor y o proveedor está obligado a la entrega y constancia escrita y términos de operación al consumidor a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. El productor deberá dejar constancia de la aceptación del adherente de las condiciones generales. El gobierno nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales deberá cumplir lo previsto en este artículo. Ahí vamos en lo de que se tiene que reglamentar, porque es que hay un montón de situaciones que cuando uno dice, miren, sobre todo en el tema tan importante de contratos de seguros, ¿cuántos seguros hay que usted suscribe telefónicamente? Y claro, es que cuando estamos negociando todos somos súper amigos. Es que uno viene, es cuando estamos en el conflicto y aquí viene que está cubierto y que está excluido y cómo está, y eso si no está en ningún documento, ¿cómo hacemos? Entonces es súper importante. Ahora, digamos que con base en tu pregunta me acordé de ese tema que es importante, pero que igual todavía no está reglamentado, pero eso no lo están haciendo. Pero ya esa obligación está, O sea, ellos todavía no tienen muy claro, pero igual tendrían todos los que me hacen a mí contratos por teléfono, y miren todos los que, de los que estamos hablando, tendrían que decirme a mí, por lo menos, dígame un correo electrónico a donde yo le mande las condiciones en las que quedamos, ¿cierto? En las condiciones en que quedamos. Y eso es una obligación que está desde el Estatuto de 2011, pero entró en vigencia en 2012. Eso está ahí. Más que la gente no lo está cumpliendo porque no está reglamentado, pero eso no significa que el mayordomo no esté ahí. O sea, lo que no está reglamentado es cuál es la forma. Pues usted le tiene que notificar al otro en qué condiciones fue que quedamos. Porque es que además muchas veces la gente lo olvida. Uno no se acuerda de la cantidad de seguros que puede estar pagando por año. ¿Cierto? Precisamente en el
caso, entonces la facturación me llega no a los 5 días, y entonces el derecho de retracto lo tengo es a los 5 días. A los 5 días de haber hecho el De negocio. haber hecho el negocio, o sea, porque es telefónicamente. Voy a cuando me llega la factura, hago la reclamación, luego me dice, Se le pasó el tiempo. 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 Sí, es verdad. En los servicios turísticos y aéreos, el derecho de retracto tiene una connotación importante. Es que como eso ya estaba reglamentado en la ley 300 de 1996, que decía que uno se puede retractar para servicios turísticos si hay la posibilidad de cobrar multa, pero porque la misma ley otorgó la potestad. O sea, lo que quiero decir no es que no pueda haber multas, porque usted tiene que tener autorización legal. Entonces, en el caso de servicios aéreos, había la posibilidad de multa. Entonces, ¿cómo opera? Hasta los 5 días opera el Estatuto del Consumidor. Y de los 6 a los 30 opera la ley del turismo. Entonces, en los 5 primeros días yo me puedo retractar. A Bianca ya lo sancionaron por no haber hecho caso de un derecho de retracto, un tiquete como de 120.000 pesos. Le pidieron el retracto, a Bianca no hizo caso y lo sancionaron con 12 millones. Pues porque es que, cierto, es que, mire que mi daño puede ser chiquito. Por eso es que los derechos de los consumidores están en la Constitución Nacional, en los derechos colectivos. Porque es que puede que el daño de cada uno sea chiquito. Usted por 112.000 pesos, 120.000, por 500.000, por 1.000.000 no va a iniciar un proceso, ¿cierto? Pero eso no significa que de 112 en 112, o sea, ¿de cuánta plata estamos hablando? Estamos hablando de platito, ¿cierto? Entonces, por eso es que las multas, lo que pasa es que los consumidores, con mucha razón, dicen, ¿y a mí para qué me sirve que lo sancionen? ¿Yo qué obtengo? Se protege el mercado. Uno dice, no, pero es, digamos, un incentivo para que los productores y proveedores no hagan conductas contrarias. Como en Colombia no tenemos daños punitivos, que es cuando en la responsabilidad civil se generan más daños, pues se da la posibilidad de que se le pague a la víctima más daños, no para repararle el daño a la víctima, sino para castigar al culpable. Nosotros no tenemos daños punitivos. Digamos que estas sanciones administrativas tan fuertes cumplen entre comillas, esa función como disuasoria de la conducta. Lo que pasa es que el consumidor no tiene beneficio, pero se protege el mercado, por eso es un derecho colectivo, por eso es un derecho. Listo. Entonces, el derecho de retracto, digamos que se enfrenta con el derecho a la normatividad. Y, por último, pues que ya está el tema de las cláusulas abusivas. En el Código Civil hay muchas de las cosas que nosotros tenemos, están, por ejemplo, la mayoría de ustedes son especialistas en responsabilidad civil, está el tema de la responsabilidad regulada del artículo 1604, que dice que el deudor responde a la culpa grave o levísima dependiendo de la utilidad del contrato, que la fuerza mayor del caso fortuito la asume el acreedor, a salvo que el deudor se haya constituido en mora, que la prueba del caso fortuito corresponde al que la alega y la diligencia y cuidado corresponde al que ha debido emplearla, y al final, en un inciso por allá, Chilín dice todo lo cual se entiende salvo estipulación expresa de las leyes o estipulación expresa de los contratantes. O sea que solamente en el 1604, y ahora pues ni te digo ya en el resto del Código Civil y en el Código de Comercio, pero solamente en un artículo, yo contractualmente, ¿qué es lo que puedo modificar? La culpa, la prueba y el riesgo, solamente en un artículo, sin contar que después puedo regular también los daños a indemnizar, el monto de los daños a indemnizar, ¿cierto? O sea que contractualmente yo puedo renunciar al saneamiento por evicción, yo puedo renunciar al saneamiento por vicios redictorios, yo puedo renunciar a la condición resolutoria tácita. O sea, los derechos que están establecidos en el Código Civil y en el Código de Comercio, la mayoría suplen la voluntad privada. Es decir, que si yo no pacto nada, entra el Código Civil y el Código de Comercio. Pero si yo quiero pactar distinto, la ley entiende que la forma más justa es la que yo convení, que el contrato es más justo, ¿cierto? Lo que pasa es que eso sonaba muy bonito cuando la gente discutía de a uno en uno los contratos. Cada uno tenía que regular, entonces si nos sentábamos a negociar, esto era muy válido, pero como en este momento la mayoría de los contratos son masificados y por adhesión, la mayoría de los contratos uno no negocia las cláusulas y entre otras cosas, no solamente es que no las negocie, sino que muchas veces ni siquiera las lee, y si las lee igual no paga nada. Porque uno llega y dice, ve, pero esa cláusula a mí no me gusta. Y otro llega y le dice, pero es que es el sistema. Eso es así. Usted o lo toma o lo deja. Y ahí le pueden modificar
una gran cantidad de cosas de los contratos. En el Estatuto del Consumidor se establecen una serie de cláusulas que están prohibidas, pero hay una que es general, que es muy importante. Se tendrán por no escritas todas las cláusulas que impliquen renuncia o limitación de los derechos de los consumidores. O sea, que la garantía, la responsabilidad por productos, la posibilidad de que ahora lo protejan contra la publicidad engañosa, la obligación de que la información sea veraz, oportuna, suficiente, precisa, idónea, comprensible en idioma castellano, todo eso, el derecho de retracto, la reversión del pago, todos esos derechos que me están dando, si contractualmente que la responsabilidad es objetiva, que la responsabilidad es solidaria, si contractualmente se establece que la responsabilidad es basada en culpa, si contractualmente se establece que la diligencia y cuidado exonera, si contractualmente se exonera que alguno de los miembros de la cadena de comercialización no entrará a responder, si contractualmente se dice que el que va a tener que reparar es un tercero que no hace parte de la relación negociada, todo eso se entiende por lo escrito, lo que supone una limitación fuerte a la autonomía de la voluntad privada. Yo creo que con eso dejamos más o menos esbozado, obviamente, como me decía el doctor Andrés Uribe cuando citaron una vez a un conferencista muy importante, ese sí era muy importante, que dijo, yo de este tema puedo hablar 1 hora o 6 meses, ¿sí o no? O sea, ¿quién podría hablar 1 hora? Pero si quieren hablar 6 meses, pero teníamos 1 hora. Entonces con eso doy por terminada mi intervención para que empezamos a hacer el diálogo, si está bien para ustedes. Señor. Quería preguntarle en el contexto de las negociaciones de productos importados, donde pues estamos hablando de multinacionales que tienen sus sedes en otros países y el Estatuto de Consumidor es una norma interna, entonces allí. Y la reversión del pago dice expresamente que es el tema más duro, ¿cierto? Es expresamente para las empresas domiciliadas en Colombia, con los negocios que se hacen en Colombia. Luego yo puedo pedir la reversión al pago si estaba pagándole a Amazon. AliExpress. O sea, el Estatuto del Consumidor también tiene las limitaciones de una legislación nacional y una legislación nacional de un país que no es fuerte. No está de la apertura de los mercados. Ah, sí. Pero es que la vigencia normativa, vaya dígale pues a un juez en Estados Unidos que le aplique el Estatuto del Consumidor de Colombia. Es más, la ley expresamente dijo que era solamente para las compañías en Colombia, pero si no lo hubiera dicho, igual el problema era de efectividad de esa norma en un país que no es el nuestro. O sea, así no hubiera dicho que era solo, pero lo digo, solamente para las empresas que están en Colombia, solamente para las empresas que están en Colombia y los negocios que están aquí. Listo, señor. 2 preguntas, una en materia de publicidad, en cuanto a las condiciones no objetivas sino específicas. El artículo 21 dice que también son vinculantes para el anunciante, ¿cierto? Sí. Mi pregunta concreta es si, por ejemplo, el anunciante cualifica la calidad de su producto, es un excelente producto en tal y tal y tal aspecto, ¿tiene carácter vinculante a su juicio? En la publicidad hay que distinguir los elementos objetivos de los elementos subjetivos de la publicidad. Los elementos objetivos son cuando yo digo 2 por 1, por la compra de este producto lleve este otro, este carro tiene 3 airbags, tiene frenos ABS, esas son cosas objetivas, comprobables, ¿cierto? Pero si yo digo el mejor producto, nunca me pone el pelo absolutamente brillante, nunca he estado tan feliz, eso es un elogio subjetivo del anunciante. Porque es que meterse también a regular eso, también ahí es cuando uno dice el derecho se está metiendo donde no le toca, porque la publicidad linda con el arte. Esa parte subjetiva, o sea, eso es tratar de meter en un cuadrito o sea, el arte, y el arte no se deja meter en cuadritos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay elogios subjetivos del anunciante que eventualmente pueden conllevar a objetivaciones. Me explico. Si yo digo es muy barato, eso es un elogio subjetivo del anunciante, pero si yo digo el más barato del mercado, eso que era inicialmente un elogio subjetivo del anunciante, cuando yo le puse el más barato del mercado, yo ya le di la posibilidad de volverlo objetivable, y eso significa que yo lo podía comparar con los competidores y tenía que ser más barato. No es simplemente muy barato, es el más barato, ¿cierto? Entonces, el elogio subjetivo no entra dentro de la publicidad engañosa, a menos que se pueda decir por parte de la autoridad que ese elogio subjetivo es objetivable en características, pues, porque usted cómo hace para que una persona sea muy feliz mientras utiliza un champú, pues eso sí, pues, ¿cierto?
usted dice más barato, eso sí es algo que se puede lograr, eso sí es algo que tiene una connotación que se puede volver contabilizable, ¿me hago entender? Pero los elogios subjetivos, en principio, no generan obligaciones. ¿No cree usted que con el tenor literal de la redacción del artículo cabría también la fuerza vinculante para los elogios subjetivos? En tanto, se dice que son las condiciones específicas bajo las cuales se obliga el anunciante. Pero las objetivas, o sea, las objetivas... Dice, objetivas y específicas, bajo las cuales se obliga el anunciante. Es decir, es el mismo anunciante quien delimita su grado o su... Pero ponme un ejemplo. Volvamos al ejemplo del proyecto inmobiliario. Este proyecto inmobiliario va a tener cancha de tenis, es que eso es objetivo. lobby, eso es objetivo, y van a ser unos excelentes acabados. Ok. Ahí se cualificó un asunto eminentemente subjetivo. Sí. Excelentes acabados. Ok. Lo que pasa es que, mira que aquí nos vamos a meter con la interpretación que hace el operador técnico. Si uno mira la reglamentación que hay de la publicidad, y eso está en la circular única de la superintendencia. Anterior al estatuto. Anterior al estatuto, pero que se ha ido complementando con el estatuto. O sea, sigue vigente y le han ido poniendo cosas. O sea, hay cosas de la circular única que todavía hablan, como en el decreto 3466, que habla de propaganda, pero se han ido complementando porque sigue siendo la circular única de la superintendencia de industria y comercio, y ahí está la reglamentación. Entonces, ahí sí hay una diferencia, la super diferencia, que es finalmente la llamada a imponer las sanciones, la super diferencia. Claro que, si me preguntas, incluso hubo, la super hace unos manualitos, lo más de buenos, pues que obviamente, y eso está bien, ¿cierto? Entonces, claro, pues esto no es ¿cierto? No vamos a leer a N0, ¿cierto? A Emilio Becchi, no, eso no es. Son manuales con dibujitos que le gustan mucho a las otras personas que no son ustedes, ¿cierto? La gente que no somos tan elaborados teóricamente. Entonces, en una manual de la superintendencia mostraban como ejemplo de publicidad engañosa un computador portátil que pesaba 4 kilos y decían portátil. Miren que ahí nos metemos en el ejemplo que están poniendo ustedes, ¿cierto? Que es portátil, sería, ¿eso es objetivo o no? Entonces ellos dicen, lo que pasa es que esto es objetivable. Portátil significa que sea liviano. ¿Livianos a partir de cuánto? Porque hay portátiles muy pesados, ¿sí o no? Entonces hay otros que son más livianos. Entonces, ¿por qué traigo a colación? Porque es el manual hecho por la super. Y poniendo el manual de la super, pone como ejemplo de publicidad engañosa un computador portátil que pesa más de 4 kilos. Entonces uno dice, mira que ahí ellos lo que se trata de hacer una diferenciación en principio, pero hay unas zonas grises que eso no solamente nos pasa en la publicidad, sino en el derecho en general, que el derecho regula los extremos, pero cuando nos metemos con las zonas grises nos metemos en la interpretación finalmente del operador jurídico, que es el que aplica la norma. Entonces, la teoría como está, que se reglamenta, que lo que obliga y sobre lo cual yo puedo pedir ejecución forzada de la obligación o resolución en caso de incumplimiento, ¿cierto? O de un proceso de indemnización de perjuicios, es lo objetivo. Lo subjetivo, en principio, no genera obligaciones, a menos que sea objetivable. Y aquí nos metemos en, para usted que es objetivable y para mí. Entonces, el caso de los excelentes acabados, me parece a mí que podría tener una similitud con el portátil del computador. Y la segunda pregunta, cuanto a las cláusulas abusivas. Sí. Una cláusula típica en el sector financiero es se renuncia a la condición resolutoria. ¿Creería usted que encaja dentro de las cláusulas abusivas? El estatuto la regulación del consumidor financiero, pese que en el estatuto del consumidor hay algunas normas específicas que hablan sobre eso, se establece expresamente que cuando hay legislación especial, aplica la legislación especial. Y cuando hablamos de legislación especial, tenemos, por ejemplo, claro, que servicios públicos domiciliarios se rigen primero por la ley 142 y que los consumidores financieros se rigen por el estatuto financiero y por la norma de protección al consumidor financiero, que es del 2009. Que el estatuto del consumidor solamente entraría a operar cuando queda un vacío, o sea, una situación que no está expresamente reglamentada para el sector financiero. Si tenemos un vacío,
que no está expresamente reglamentado, digamos que el Estatuto del Consumidor entra como una malla de soporte a entrar a aplicar. La condición resolutoria, la renuncia a la condición resolutoria tácita no está expresamente consagrada como cláusula abusiva en el Estatuto del Consumidor, pero el Estatuto del Consumidor tiene una cláusula abierta, es decir, hay un listado de cláusulas que dice estas cláusulas son abusivas y trae unos humedales, pero anterior a eso hay una definición de cláusula abusiva que es la que le da la posibilidad al operador jurídico de entrar a declarar como abusiva una cláusula que inicialmente no lo era. Entonces, ¿dónde está eso? Eso está, el listado está en el artículo 43, pero la cláusula abierta está en el artículo 42, que dice: son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que en las mismas condiciones afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y la magnitud del desequilibrio serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analizan. Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En caso de ser incluidas, serán ineficaces de pleno derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno se encuentra una cláusula como esta que no está expresamente en el listado, uno tendría que mirar es caso a caso para mirar el contrato en general, porque eventualmente, atendiendo a las prestaciones y contraprestaciones que las cláusulas, que las personas tengan en ese contrato, eventualmente uno podría encontrar que esa cláusula no es desequilibrada. Una cláusula puede ser desequilibrada como esa en algunos casos, pero podrá haber otros casos en los cuales no sea considerada como abusiva. ¿De qué depende? De las condiciones del contrato, primero, y segundo, de la ideología del operador, porque esto es una cláusula, como acabé de decir, abierta, que da la posibilidad justamente para cuestionar ese tipo de situaciones. Esa cláusula ha sido abiertamente comprometida, pues no es evidentemente porque le está quitando un derecho al vendedor. Que uno podría decir, en realidad, haciendo abogado al diablo, nunca también dicho, o sea, las entidades financieras, uno podría decir que en este caso uno podría entender justificada la cláusula. Le voy a decir por qué. Porque es que la mayoría de los contratos financieros se respaldan, pues no, la mayoría no, algunos en los que se exige esa cláusula son contratos hipotecarios y la hipoteca es accesorio y como todos sabemos, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de tal manera que si se cae la compra-venta, se cae la hipoteca. ¿Cierto? Estoy hablando como periodista, se cae la hipoteca. Entonces se cae, o sea, es decir, si se declara resuelto el contrato principal, como el que podía constituir la hipoteca era solamente el dueño, entonces entendemos que él no fue dueño, luego no podía hipotecar, entonces la hipoteca quedaría sin efecto. Entonces cuando yo soy la entidad financiera y yo voy a prestar 500 millones o 1000 millones y después me voy a quedar sin garantía hipotecaria, si yo no tengo garantía hipotecaria, ¿puedo cobrar? Sí, pero me llama difícil. Es más fácil cobrar con garantía hipotecaria que sin garantía hipotecaria. La resolución se podría convertir en una forma en que yo me quede sin garantía. Entonces digamos que ahí es cuando uno dice, haciendo del abogado hasta la uno dice, es que esto se entiende ajustado atendiendo las prestaciones y contraprestaciones que tienen las partes en algunos contratos, porque es que si no, ¿cuál es la garantía con la que puedo contar yo? Si es una cosa entre el negocio entre ustedes dos, que yo no tengo nada que ver, después ustedes me van a decir que en virtud del incumplimiento de una de las partes yo me voy a quedar sin garantía hipotecaria. Y a la luz de la ley de garantías mobiliarias, donde no es accesorio, sino que es principal la garantía. No sé. Ahí sería, a mi juicio, evidentemente abusiva la cláusula. Yo no me meto en los temas que yo no manejo el tema de garantía. Entonces, como no lo manejo, guardo prudencia y silencio. Muchas gracias. Ahí disculparán ustedes la ignorancia. Listo. ¿Qué más? ¿Qué verdad? Son dos preguntas. Frente al caso que citaba usted de inmobiliaria, de la ejecución forzosa de esa obligación, ¿qué sucede si el demandado está en incapacidad de cumplir, por decir algo, por el área del edificio donde le prometieron su cancha de polideportivo ya la acabó? ¿Qué pasa en ese caso concreto? La pregunta dos es, ¿cómo se va a manejar ese choque entre
este derecho del consumidor y instituciones de 100 años como el Código Civil y un poco más recientes como el Código de Comercio? Porque es un verdadero choque de normas. Entonces, ¿cuál va a ser el escenario de esa situación? La primera pregunta, digamos que se la puedo responder con dos posibilidades. Uno, por ejemplo, que el deudor ya no tiene plata. Entonces uno llega y dice, principio general del derecho, donde no hay bienes, hasta el César pierde su derecho. Entonces, si ya no tiene con qué hacerlo, pues ¿qué hacemos? O sea, ahí, pero es en el derecho del consumidor y en cualquier obligación que usted tenga. Si el deudor no tiene con qué, pues bien, con qué. Como no hay prisión por deudas, entonces o sea, lo que podemos hacer es perseguirlo en el patrimonio, si no hay patrimonio. Ahora, si lo que hay es una prohibición en virtud de las normas urbanísticas, por ejemplo, entonces él va a tener una imposibilidad legal de ejecución, porque es que si se va contra las normas urbanísticas, entonces le van a imponer una sanción. Entonces él ya no lo puede hacer, pero no hay una imposibilidad física, sino jurídica. Entonces él ya ahí, como no puede ejecutar el objeto porque tendría objeto ilícito, entonces no lo podría hacer, la obligación cambia de objeto y se convierte en una obligación de indemnizar perjuicios. ¿Listo? Ahora, la segunda pregunta, esa es muy fácil. Esa es muy fácil. Pues muy fácil, ¿por qué? Porque hay norma expresa, que la mencionamos ahorita, y es el artículo 4, porque esa era la discusión que teníamos antes con el anterior estatuto. El anterior estatuto decía que la información tiene que ser veraz y suficiente. Cójame, la propaganda no obliga y la obligación tiene que ser veraz y suficiente. Esto es claramente un antinomio. Pero no había jerarquía. Acá el artículo 4 del estatuto establece que cuando hay conflicto entre las normas, aplica primero la norma, el estatuto del consumidor. Entonces, dice en el inciso tercero del artículo 4, en lo no regulado por esta ley, en tanto no contravengan los principios de la misma, de ser asuntos de carácter sustancial, se le aplicarán las reglas contenidas en el Código de Comercio y en lo no previsto por esta en las del Código Civil. O sea, que va primero el estatuto del consumidor. Solamente si el estatuto no lo prevé, va Código de Comercio. Y si el Código de Comercio no lo prevé, va Código Civil. Obviamente, para que esto opere, tenemos que estar hablando de un tema que no abordamos ahorita, porque no es cierto, 1 hora o 6 meses. Es que para que podamos estar hablando de esto, tiene que haber relación de consumo. No todas las relaciones son de consumo. No todas o sea, hay materias que siguen siendo estrictamente civiles y hay materias que siguen siendo estrictamente mercantiles. Para que estemos hablando de que primero va el Estatuto del Consumidor es porque hay relación de consumo. ¿Listo? De lo contrario, seguimos con Código de Comercio. Si por ejemplo en una de estas páginas web sacan un reloj de impuestos, pero lo sacan a 63 pesos. Resulta que el reloj realmente se equivocaron por un celito. se equivocaron. Eso ya les había pasado, ¿les volvió a pasar? Pues ya les había pasado con la nevera. Sí, Y les había faltado un cero. Bueno, resulta que ellos pueden exonerarse diciendo simplemente que fue un error humano de la persona. No, y eso era desde el Código de Comercio. Aún el mismo Código de Comercio dice que la oferta pública de mercaderías con exhibición del precio obliga. Si yo tengo, y eso es una exhibición, o sea, desde el mismo Código de Comercio, el mismo Código de Comercio dice que si yo exhibo el precio, exhibo el producto, tengo que venderlo por ese precio. El Estatuto del Consumidor es más específico, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es, no se necesita Estatuto del Consumidor para eso. Si se equivocaron, tienen que vender. Lo que pasa es que ellos ya para efectos de evitarlo, la superintendencia les ha puesto a decir el número de unidades disponibles, porque entonces antes que era lo que hacían, decían se nos agotaron. O sea, se dan cuenta de eso, decían no, eso sí, o sea, vendían 5, 10, 15 y después decían ya se agotaron, y no era que se hubieran agotado. Entonces, para efectos de que esto no se convierta en una publicidad engañosa, lo que se les está obligando a decir es el número de unidades disponibles, para que la gente sepa más o menos cuántos pueden, porque esas publicidades salen mucho, que le dicen a uno, vamos a vender productos, entonces la nevera a 800.000 pesos, entonces nos vamos todos y habían 2 neveras a 800.000, entonces cuando llegamos a las 8:01 ya las neveras se agotaron, pero uno ya estaba todo en nevera. Ya no hay de la 800, pero uno ya había, porque claro, uno había pensado en cambiar nevera y uno quería su nevera, hasta que pensó en cambiar nevera, y cuando uno empezó a cambiar nevera, me dijo,
letrazo, vea, no sirve para nada, ¿cómo suena? Vea que no coge la vea en las cachas, nada. Entonces ya, usted ya tomó la decisión individual. Y eso lo usaban mucho, que sacaban productos poquitos para generar la intención de compra. Dicen, ya se agotaron los productos, pero aquí le tenemos más, a precio regulado. Pero es que ya habían logrado la parte más difícil, que era lograr la decisión de compra. ¿Cierto? Bueno, señor, yo no soy. De la relación de consumo. Uno podría enmarcar una relación de consumo cuando hay de por medio un corretaje. Pongo el ejemplo. Una persona que no es comerciante, que no se dedica en forma habitual, deja un carro en una compraventa, la compraventa lo ofrece, una persona se antoja del carro, al final celebran el contrato las personas naturales no comerciantes con la intermediación del comerciante, ¿cierto? Hay relación de consumo con el comerciante. Así él no haya, porque él hizo parte de la cadena de valor. Yo creo que sí. No estoy diciendo que evidentemente sí. ¿Notan la sutil diferencia? Una cosa es que uno diga sí y otra cosa es que dice yo creo que sí. Estamos en la segunda posición. Yo creo que como él habitualmente se dedica a ofrecer bienes de personas que son usados para servir de intermediario, se genera una relación de consumo frente a él. Pero yo, que no me dedico a vender carros, si yo vendo mi carro a través de un intermediario, yo no soy comerciante, yo no soy productora, yo no soy proveedora. Luego a mí no me pueden aplicar las normas del estatuto del consumidor si yo vendo. Listo. Doctora, una última pregunta, pero a modo de ejemplo. Yo compro un carro y como plus me ofrecen un seguro por un año toda garantía. Yo a los 3 meses llamo y el carro no tiene garantía. ¿Eso podría tomarse como publicidad engañosa? Sí. Y además, como incumplimiento contractual. Porque es que lo que se dijo en la publicidad se entiende incorporado en la publicidad. Entonces yo puedo decir que es que hay una cláusula contractual. Ah, pero es que no está en la redacción del contrato, no está en la redacción del contrato, pero está en la publicidad. Y como la publicidad obliga, se entiende incorporado en el contrato. Antes del estatuto del consumidor, únicamente ante la superintendencia, yo puedo decirle que por publicidad engañosa o que quiero no continuar con el contrato. ¿Es posible o tendría que acudir a la jurisdicción ordinaria? Lo que pasa es que ahí, o sea, cuando yo ahorita decía que se entiende incorporado y que ahí tú estás en un contrato bilateral y puedes pedir la resolución del contrato, si usted va a pedir resolución del contrato, se va por normas ordinarias, porque la resolución va por normas ordinarias. Por normas ordinarias luego le aplican las normas procesales ordinarias. Ahora, cuando uno dice el carro no tiene garantía, el carro no tiene garantía fue porque expresamente te lo tuvieron que haber dicho, que a los 3 meses no tenía garantía, porque es lo contrario, producto nuevo que se comercializa en Colombia, se entenderá que tiene garantía de 1 año, salvo que se haya expresado y se tiene que haber dicho la garantía diferente por el productor o el proveedor, pero la tienen que haber dicho. Si no dijeron, la garantía es de 1 año. No, la pregunta cuando sería por la compra del vehículo, que a los 3 meses me le van sin seguro. Entonces, sí, pero entonces, ¿por qué es que me están metiendo? Porque me dice que no tenía garantía. No, si por ejemplo le cambio el ejemplo, ya no por la garantía, que sé que si es un producto de segunda son 3 meses y luego por 1 año no sé que yo renuncie a ella, si en ese plus de la compra del vehículo me tendrá un seguro todo riesgo por 1 año y a los 3 meses me doy cuenta que no tiene seguro. Ahí te hicieron publicidad engañosa. Yo creo que la opción más fácil ahí es solicitar indemnización de permisos, pero la indemnización de permisos va siempre ante juez. La superintendencia no ordena indemnización de permisos. Bueno, yo les agradezco mucho a todos, la infinita